Y hoy con Juan 1.1 vamos a desmontar también la barbarie de los arrianos de Jehová para que ustedes se den cuenta que la Biblia literalmente nos ofrece una perspectiva muy clara con la que tenemos que lidiar y que no podemos anularla para darnos gusto, ¿no? Así, y Juan 1.1 dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero la traducción del nuevo arrianismo la traduce de la siguiente manera: en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra, dicen, era un Dios. ¡Ay, aleluya! Se prendió esta vaina. Entonces los arrianos de Jehová te dicen que aquí se debe traducir así: la palabra era un Dios, pero no saben en el lío que se meten al haber traducido el texto de esta forma. Se meten en un lío impresionante al haber traducido el texto de esta forma. La palabra era un Dios, ¿sí? Entonces estos tíos no anulan la existencia de la persona del Hijo, pero la subordinan a una creación, pero una creación que es divina, es decir, es un Dios. Y aquí se pudre todo, ¿no? Desde el inicio, cuando dicen un Dios, aquí se pudre todo. Porque de inmediato vamos a reconocer un error que está aquí en el texto, ¿no? Ellos dicen Jesús era un ser divino, lo dicen en la página de los testigos de Arrio, lo dice Jesús era un ser divino, semejante a Dios. Entonces ellos no pueden dejar de lidiar con la idea de que Jesús era Dios, un Dios menor, un Dios mayor, un Dios en medio, pero era un Dios. Y esto es un problemón, hermanos, un problemón de magnitudes épicas, porque así como los uniciburros tienen que lidiar con el asunto de la preexistencia del Hijo y quitan todos los pasajes y lo leen de forma contraintuitiva, los arrianos de Jehová tienen que lidiar con la existencia del Hijo. Pero ¿qué hacemos con este Hijo? Porque en el texto de Juan 1.1 dice que este Hijo era Dios. Ah, pues ya sé, los uniciburros dicen es un Dios, pero aquí empieza el problema, porque aquí tenemos ya dos dioses, el Dios, Teos, y el Logos, ¿no? La palabra estaba con Dios, ahí está, y la palabra era un Dios. Aquí tenemos dos dioses. Esto, señores, se llama politeísmo, dos dioses. Pero como ellos son astutos y saben que esto es politeísmo, estos arrianos de Jehová van a darnos una explicación. ¿Qué vamos a hacer con este Dios que está aquí, que está con minúscula? Porque al final de cuentas es un Dios. La pregunta es, ¿tiene realidad ontológica? ¿O es un título? ¿O qué significa esto de es un Dios? ¿Qué significa esta palabrita de es un Dios? Porque si no la explicas, la primera lectura natural del texto en la que yo tengo que concluir es que esto es politeísmo. Pero no, los testigos de Arrio son muy astutos y nos dicen que eso no es politeísmo. Pero estos señores se llama politeísmo, ¿sí? Entonces los testigos de Arrio tienen que explicarnos qué hacemos con este Dios con D minúscula. Porque al final de cuentas es un Dios. Ellos me están diciendo que es un Dios. Y acá tengo otro Dios. Fíjense todo el problema en el que se meten. Ellos nos dicen básicamente lo siguiente: la palabra estaba con Dios. Aquí nos habla de un Dios todopoderoso. Y la palabra era un Dios, nos habla de un Dios poderoso. Ah, mira, ¿y tu chocolate de qué sabor lo quieres, no? Esto no soluciona el problema, querido hereje, porque aquí sigues teniendo dos dioses, un Dios todopoderoso y un Dios poderoso. ¡Tu genio! He probado que solo existe un Dios todopoderoso y Jesús no es ese Dios, sino un Dios poderoso. Sigue siendo politeísmo, genio. Tienes dos dioses. No has anulado la existencia y la realidad ontológica de este Dios con D minúscula. Es un Dios. ¿Qué vas a hacer con ese Dios que está en la ecuación? O lo quitas o nos explicas en qué sentido es Dios. Se pudre. Pero no dices que no es politeísmo porque tú adoras a un solo Dios, pero sigues reconociendo que hay otros dioses. Bienvenido al enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Bien, el enoteísmo es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varias deidades, pero solo una de ellas es suficientemente digna de adoración por parte del fiel. Esto es enoteísmo, un Dios todopoderoso, un Dios poderoso, muchos dioses, pero solo a un Dios adoramos. Bueno, los judíos no eran enoteístas, eran monoteístas. Si los arrianos de Jehová utilizan Éxodo 7.1 para afirmar que existen otros dioses, estaría confesando que son enoteístas y han abrazado el paganismo. Si dicen que es solamente un título, estarían autopacateándose, pues ellos reconocen que Jesús es un ser divino, es decir, tiene una realidad ontológica. Estarían confesando el politeísmo, dos dioses con dos realidades ontológicas. Y no pueden existir dos dioses filosóficamente, el problema sigue. Pero miren lo que nos dicen ellos en la página de los testigos de Jehová, dicen que Jesús es un ser divino. Se prendió esta vaina. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un título majestático o Jesús es un ser divino? Pero no, dicen, Jesús es un ser divino semejante a Dios. Uy, uy, uy. Pero si el Dios Todopoderoso nos dice que no hay Dios fuera de Él, y tú tienes aquí un Dios enseguida de Él, prostonteón, cara hacia Él, y es un Dios de menor categoría, o eres enoteísta, o eres politeísta, o me dices qué carambas hacemos con este Dios que te inventaste, de menor categoría. Entonces, si ustedes se fijan, el asunto de Moisés no puede ser utilizado aquí porque Moisés no es Dios. Aunque se diga que Moisés era Dios para Faraón, Moisés no es Dios en ningún sentido ontológico porque ahí se está hablando de un título majestático. Porque si el testigo y el arriano de Jehová confiesan que Moisés era un Dios, entonces el testigo de Jehová tiene que lidiar ahora con tres dioses. ¿Qué hacemos con ese Dios que él llama Moisés? Tres dioses. Jesús es Dios, Moisés es Dios y Jehová es todopoderoso Dios. Pero si ellos dicen, no pasa nada, el título majestático se le aplica a Jesús y el título majestático se le aplica a Moisés. Ah, bueno, ¿y qué hacemos con tu página entonces? Donde dices que Jesús era un ser divino. Y un día dicen los arrianos herejes, no dice, la Biblia dice que hay muchos dioses. Es verdad. Primera de Corintios 8.5 nos dice que hay muchos dioses. Entonces, a ver, si tú tomas ese texto literal, hereje del diablo, si tú tomas ese texto literal, vas a tener que concluir que en realidad hay muchos dioses. Yo le pregunto a un arriano de Jehová aquí, ¿tú crees que hay muchos dioses? Porque si todos estos dioses tienen realidad ontológica, entonces estás confesando ya abiertamente el politeísmo. ¿No entiendes, cabezón, las implicaciones que tiene haber hecho a Dios subordinado, a Jesús subordinado con una D minúscula? Entonces el testigo de Jehová va a decir, bien, te acepto que son solo títulos, no son dioses en sentido ontológico, pues hay un solo Dios, pues aquí es donde se pudre todo, ¿ves? Aquí es donde se... ¿Qué opinará Charles Russell, no? Vamos a preguntarle ya a la tumba de Charles Russell, ¿qué opina de esto, no? En unos problemones.
Tremendos, vean. Cuando Jesús encuentra a Satanás en el desierto, ellos discuten y literalmente Satanás le dice a Jesús que lo adore. Jesús le dice, como buen judío, Jesús le responde, vete, le dice, porque escrito está, al Señor, curios, que es otro título que se le da a Jesús, y lidien con eso, arrianos herejes, curios, solo al Señor tu Dios adorarás. La palabra que adorarás que Jesús utiliza es proscuneo. Es decir, Jesús está diciéndole a Satanás que este tipo de adoración proscuneo, que implica reverencia, humillación, es exclusivo de la divinidad. Se prendió esta vaina, queridísimos. Jesucristo, esos que ellos hicieron Dios minúsculo, están diciendo literalmente aquí, le está diciendo literalmente a Satanás, que hay una adoración exclusiva que es a su Padre, a Dios Todopoderoso, ¿no? Que dicen los testigos de Jehová. Y esa adoración es proscuneo. Al Señor curios adorarás, proscuneo. Y a Él solo servirás latría. Entonces aquí hay dos términos, latría y proscuneo. Estos términos solo se le dan a la divinidad. Por lo tanto, si yo le doy proscuneo a un hombre, estoy cometiendo idolatría. Si yo le doy latría a un objeto, estoy cometiendo idolatría. Es el problema que tienen los católicos, que le dan proscuneo a sus monos con peluca. Es el problema que tienen los idólatras católicos, que le dan proscuneo a sus imágenes, a sus santos. Cuando Jesús dijo, el proscuneo es la adoración exclusiva a la divinidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer, arriano de Jehová? ¿Qué vas a hacer con lo que viene? Porque tú hiciste a Jesús no solamente un Dios con realidad ontológica. Lo degradaste, le pusiste una D minúscula y dijiste, ay, ya se arregló el problema, ¿no? Es una criaturilla, es un Dios ahí subordinado. El Dios Todopoderoso es el que nosotros adoramos, no adoramos a Jesús enoteístas. Pero ¿qué vas a hacer, arriano de Jehová, con la evidencia que te voy a mostrar? En este texto Jesús nos dice que el proscuneo, la adoración, es exclusiva del curios, del Señor. Fíjense lo que dice en Hebreos 1.6, el propio Dios, inspirando al escritor de Hebreos acerca de Jesús. Y otra vez dice, cuando introduce al primogénito al mundo, a Jesús dice, adórenle, proscuneo, todos los ángeles de Dios. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Acá tenemos a Jesús siendo adorado con proscuneo. ¡Ay, mi madre! ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pues en Hebreos 1.6. Adórenle con proscuneo. La misma adoración que Jesucristo dijo que era solo de la divinidad. Acá tenemos al Padre diciendo, esa adoración que yo merezco, proscuneo, dénsela a mi hijo. Todos los ángeles denle esa adoración a mi hijo, proscuneo. Se prendió esta vaina. Entonces aquí tenemos un problema, porque si solo hay un Dios que merece ser adorado, aquí los ángeles van a cometer idolatría, queridísimos. ¡Ay, Señor de mi vida! Aquí los ángeles van a cometer idolatría porque le van a dar el proscuneo a Jesucristo, cuando Jesucristo dijo que el proscuneo era solamente para la divinidad del curios. Aquí tenemos a ángeles cometiendo idolatría, dándole proscuneo a una criatura subordinada con realidad ontológica y con D minúscula. ¡Ay, Padre mío, se prendió esta vaina! Entonces que nos expliquen los arrianos de Jehová qué está pasando aquí. Porque si solamente existe un Dios que merece la adoración, ¿por qué tenemos a los ángeles, a la corte angelical, rindiéndole proscuneo al Hijo de Dios, cuando el proscuneo dijo el propio Jesucristo que él lo debería recibir la divinidad? Dijo, al Señor tu Dios adorarás, proscuneo. Pero acá el Padre dice, no, a mi Hijo proscuneo también, adórenlo. ¡Ay, Padre Santo! ¿Y qué te van a decir los testigos de Jehová? ¡Ay, no, es una adoracioncita menor! No, otro perro con ese hueso, es proscuneo, es el mismo título proscuneo que Jesucristo le puso al Padre. Esa oración es proscuneo. Es lo mismo que los católicos no te pueden dar un solo texto en donde se le rinda proscuneo a una imagen cochina, una imagen de madera, una imagen de cartón, una imagen de metal. No existe. El proscuneo y el latreo es una adoración solamente exclusiva para Dios. Pero mira, toda la cosa no acaba ahí, porque acá dice al Señor, al curios, que es un título que se le daba a la divinidad, Dios se lo está aplicando a su Padre. Pero cuando Isabel va con María, cuando María va con Isabel, Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi curios venga a visitarme? Uy, Señor. Pero la cosa no acaba ahí, chiquitín. La cosa no acaba ahí. Dios aborrece que se le dé proscuneo a otra cosa que sea llamada Dios. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 4 dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí hay un problema. ¿Jesús se está haciendo pasar por Dios? Bien, fíjense lo que dice por acá en Mateo capítulo 2, versículo 2. Su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle, proscuneo. Pero Jesús dijo, al Señor tu Dios proscuneo. Y acá tenemos a sabios adorando a Jesús con proscuneo, en un sentido religioso. Porque la palabra proscuneo la vas a encontrar con acepciones, siempre lo he dicho. La encuentras de reverencia de un padre a su hijo, pero cuando la encuentras en un sentido religioso como este, si no es en un sentido religioso, no es idolatría, pero cuando la encuentras en un sentido religioso de un hombre a otro hombre, es idolatría. El proscuneo le pertenece a Dios, pero estos cabezones dicen que Jesús es un ángel. Estos cabezones dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Pero entonces, ¿por qué tiene un problema el ángel de recibir el proscuneo? Ah, ya lo ves, porque Jesús no es ningún ángel, porque Jesús es Dios bendito, como dice Tito, ¿no? Por toda la eternidad, pero estos tíos lo degradaron, lo subordinaron, le quitaron su majestad y te dicen, no, es un Dios, no pasa nada. Ah, pero entonces tienes a un Dios recibiendo una oración que es exclusiva de Dios, ¿por qué no detiene a las personas? A ver, arrianos, denme una respuesta objetiva de este asunto. ¿Por qué Jesús
si es un Dios menor y por lo tanto él reconoce que hay un Dios por encima de él y solamente ese Dios debe ser adorado con proscuneo, ¿por qué Jesús recibe el proscuneo y no hace lo mismo que hizo este ángel de decir no lo hagas?